El tema que vamos a tratar en el día de hoy se titula El amor al prójimo. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros amar al prójimo, demostrarlo a través de nuestros hechos de que amamos al prójimo? Porque a veces es fácil decirlo de palabra, con nuestras palabras de que lo amamos, pero nuestros hechos lo confirman. Bueno, eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Cómo debemos amar al prójimo conforme a la palabra de Dios. El fundamento principal de toda la doctrina cristiana es precisamente el amor al prójimo. Cuando nosotros amamos al prójimo, pues demostramos nuestro amor a Dios. Para lo cual los invito a que abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 5, verso 14. Gálatas 5, 14. Nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo que resume toda la ley de Dios está en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿qué es la ley? O cuando la Biblia habla de la ley, ¿a qué se refiere? Primero que todo tenemos que ver que la ley se divide en dos grandes grupos: la ley moral y la ley ceremonial. ¿Cuál es la ley moral? La ley moral pues está contenida en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son de cumplimiento perenne, constante, nunca han variado. Sirven para guiarnos una vida de santidad. Esos 10 mandamientos los encontramos en Éxodo capítulo 20. Ahí están precisamente resumidos los 10 mandamientos. Pero podríamos hacer una sinopsis de esos 10 mandamientos y clasificarlo en dos grupos, los 10 mandamientos. El primer grupo, lo que lo conforma, del primero al cuarto mandamiento, tienen que ver con el amor a Dios sobre todas las cosas. Y los 6 restantes, o sea, del mandamiento 6 al mandamiento 10, tienen que ver con el amor al prójimo como a nosotros mismos. Dentro de lo que tienen que ver con los mandamientos que tienen que ver con amar a Dios sobre todas las cosas, que son principios éticos y morales para la conducta humana y que nos llevan precisamente a tener una vida en santidad con el Señor, tenemos esa que no tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso, no tener dioses ajenos? ¿Será que hay dioses ajenos? Bueno, primero tenemos que ver el contexto en el cual fue escrito este versículo o esta parte de la palabra de Dios. Esta palabra fue escrita cuando precisamente el pueblo de Israel salía de Egipto. Entonces, los dioses que había en Egipto, le está diciendo Dios que no los tenga, son dioses ajenos que pertenecen a Egipto. Y también de la misma forma, nosotros como cristianos, anteriormente, antes de llegar al cristianismo, teníamos dioses que pertenecen al mundo, tales como el amor al dinero, ¿verdad? Que cuando dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ese amor al dinero podríamos llamarlo como un dios ajeno, un Dios que pertenece al mundo. Otro Dios ajeno que pertenece al mundo puede ser el amor excesivo a la familia. Nosotros tenemos que amar a nuestra familia, pero primero amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios nos exige que hay una creencia exclusiva con respecto a Él. Él nos quiere llevar al monoteísmo, porque anteriormente teníamos un politeísmo. Politeísmo quiere decir que había muchos dioses a los cuales nosotros seguíamos. Y la forma de mostrar nuestro amor a otros dioses es con la obediencia. Obedecíamos al amor al dinero, obedecíamos al amor al sexo de pronto y nos llevaba a la fornicación, al adulterio. Obedecíamos el amor excesivo a la familia, que decíamos nosotros que por mis hijos o por mi padre yo hago cualquier cosa. Eso para Dios, pues, eso es idolatría. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, sin dejar de amar a nuestra familia. No estoy diciendo que no amemos a nuestra familia, tenemos que amarla, pero tenemos que amar a Dios más que a cualquier cosa, incluyendo nuestra familia, incluyendo nuestra salud, incluyendo nuestros bienes, los casas, el carro. Hay personas que quieren más a la casa o al carro que tienen que al mismo Dios, y eso también es idolatría. O sea, que los bienes que Dios nos ha dado, esas bendiciones que Dios nos ha dado, se pueden convertir en idolatría. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí. O sea, esos dioses que pertenecen al mundo. Cuando nosotros comenzamos el cristianismo, tenemos que adorar o obedecer, que adoración es precisamente a obediencia extrema, a solamente a Dios. Tenemos que abandonar esa idolatría, dejar de amar lo que la gente del mundo ama, y eso es lo que Dios quiere cuando nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, los dioses que pertenecen al mundo. En el cristianismo hay un solo Dios, el creador del cielo y la tierra, Jehová de los ejércitos. Entonces, ese es el que toda la gente tenemos que amar. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos está diciendo en los primeros 4 mandamientos, como es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo. Apuntan o tienen que ver con el amor exclusivo a Dios. Quiere llevarnos al monoteísmo.
O sea, tener un solo Dios, que es nuestro Dios. Por eso en Romanos 14:6 nos dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea que si usted quiere guardar el día de reposo, pues guárdelo. Si usted considera que no debe guardar el día de reposo, no lo guarde. Pero eso sí, que todo lo que hagamos tiene que hacer para el Señor, para agradarle a Él. Si usted hace las cosas para agradar al Señor, está en el mejor camino. El otro grupo de mandamientos que tienen que ver con, que apuntan al amor al prójimo, tienen que ver con honra a padre y madre. ¿Qué quiere decir esto de honra y padre y madre? Aquí nos está apuntando a que obedezcamos a las autoridades. La primera autoridad que nosotros tenemos en nuestra familia son los padres, ¿verdad? Nuestros padres son la primera autoridad que tenemos. Entonces nos dice honra a padre y madre. Y este es un mandamiento con bendición, porque tus días se alargarán en la tierra, dice la palabra de Dios, cuando obedecemos a nuestros padres y madres. Pero no solamente apunta a padre y madre, también tenemos que honrar a toda clase de jefes que Dios permite en nuestra vida, a toda clase de autoridad que Dios permite en nuestra vida. Otro grupo de autoridad que nosotros tenemos en nuestra vida pueden ser los profesores, ¿verdad? Cuando uno sale de la casa, pues llega a un colegio y ahí tiene profesores. Los profesores son la autoridad que Dios ha puesto. Después que uno sale del colegio, de los estudios universitarios o cualquier clase de estudio que usted haya hecho, tiene otros jefes en el trabajo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 13 que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y el que desobedece o que contraría la autoridad está desobedeciendo a Dios. O sea que si la autoridad ha sido puesta por Dios, cuando nosotros desobedecemos una autoridad, a un jefe, estamos desobedeciendo a Dios mismo. Eso sí que si lo desobedecemos porque nos manda a incumplir los mandamientos de Dios o hacer algo contra la palabra de Dios, pues dice la palabra de Dios que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si lo que te está diciendo o que te está mandando a hacer tu jefe no va en contravía a la moral, a tu ética, a los principios cristianos, a los mandamientos de Dios, pues obedézcale, porque precisamente para eso es jefe. No en vano es tu jefe, obedézcale. Después que no esté en contravía a los principios morales, éticos o la misma palabra de Dios, ¿sí? Pues tenemos que obedecerlo, porque para eso son nuestros jefes y Dios los ha puesto. Malos, buenos, regulares, Dios los ha puesto. Tenemos que orar por todas las autoridades, las personas que tengan eminencia, por el presidente, por los gobernadores, por los alcaldes, por los diputados, por todas las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Dios las ha puesto. Y el que se revela contra la autoridad se está rebelando contra Dios mismo. Tenemos que orar por todas las personas que tienen autoridad y las que están en eminencia, obviamente. Por eso la palabra de Dios nos dice honra a padre y madre. Se está hablando de respeto a la autoridad, como dice Romanos 13, que todas las autoridades han sido puestas por Dios, las que Dios permite, inclusive esas autoridades que uno considera que son malas, que nos hacen la vida de cuadrito, no importa, Dios las permite en nuestra vida con un propósito, que es que aprendamos a respetar, porque si no respetamos una autoridad que vemos, ¿cómo vamos a respetar esa autoridad que no vemos, que es la de Dios? Entonces, tenemos que comenzar a respetar todas las autoridades, comenzando por nuestros padres, ¿verdad? Porque fue la primera autoridad que Dios puso en nuestra vida. Siguen los profesores, siguen los jefes en el trabajo y así sucesivamente los gobernantes, todas las autoridades han sido puestas por Dios. También en el mandamiento número 6 nos dice, no matarás. Aquí nos está pidiendo Dios que respetemos la vida de las personas, el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Pues eso es lo que vamos a mirar, quién es el prójimo conforme a la palabra de Dios. También nos dice que no cometerás adulterio. Eso es respeto con nuestra pareja, con las personas que están a nuestro lado, que nos han brindado su amor. Por eso dice, no cometerás adulterio, respeto a la pareja. También dice, no hurtarás, es respeto a los bienes ajenos. También dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, respeto a la honra del prójimo. Y por último nos dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo, o sea, no suspiremos, no anhelemos en nuestro corazón lo que tiene otra persona. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Trabajemos por los bienes que nosotros queremos conseguir y los conseguiremos en el nombre del Señor, haciéndolo bien. La única forma de conseguir bienes en este mundo, bienes terrenales, es con el trabajo, no hay otra forma. La única forma, no hay otra. Entonces vemos cómo los 6 últimos mandamientos apuntan al amor al prójimo. Y el amor al prójimo quiere decir abandonar el egoísmo, dejar de pensar solamente en nosotros. Y si pensamos en nosotros, también tenemos que pensar en el prójimo. Y cuando nosotros abandonamos el egoísmo y empezamos a amar al prójimo, empezamos a ser mansos y humildes. ¿Por qué mansos y humildes? Mansos porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y humildes porque tratamos a nuestros semejantes como si fueran superior a nosotros. Por eso en Mateo 11:29 nuestro Señor Jesucristo nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces debemos amar
al prójimo como a nosotros mismos, para evitar que la venganza, evitar el rencor contra el prójimo. Tenemos que evitar la venganza. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando alguien nos hace algo malo a nosotros, tenemos que orar por esa persona, orar para que Dios nos dé un corazón perdonador, porque tenemos que perdonar siempre, todas las veces. El Señor Jesucristo le preguntaron que cuántas veces debo perdonar a mi prójimo. Él le dijo 70 veces 7. Esto quiere decir un número ilimitado, quiere decir todas las veces que te ofenda a tu prójimo, tienes que perdonarlo, porque no sabes si es Dios que está trabajando a través de ese prójimo, de esa persona, trabajando y moldeando tu carácter, nuestro carácter, para que aprendamos a ser mansos y humildes, para que evitemos el rencor, evitemos la venganza. La venganza es mala, ¿no? Es mala consejera, no nos lleva a ninguna parte. Y también podemos mirar que a veces nosotros no nos vengamos físicamente, pero sí nos podemos vengar con el resentimiento, el rencor, la animadversión, el odio hacia otra persona porque nos ha hecho algo o consideramos que nos hizo algo malo. Porque las personas a veces hacen cosas que a ellas le parecen buenas, pero nosotros lo podemos ver como algo malo y empiezan los rencores, empiezan las venganzas hacia esas personas. No, tenemos que ser perdonadores. Así como Dios nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar a todos los que nos hacen mal o tienen alguna contienda contra nosotros. ¿Cuál es la consecuencia de la obediencia? Que vencemos el egoísmo, y es la fórmula que Dios quiere que nosotros practiquemos para poder demostrar que amamos a Dios. En Mateo 7:12, que nos habla de la regla de oro que Dios quiere en el trato de todas las personas, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O sea, que la ley se puede resumir en que hagas a tu prójimo lo que tú quieres que hagan contigo. Ahí es el resumen de toda la ley y los profetas. Todo lo que el Señor quiere con nosotros es eso, que hagamos siempre el bien. ¿Cuál es el bien que tenemos que hacer? El mismo bien que nosotros queremos que nos hagan a nosotros. Y cuando nosotros hacemos el bien, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que buscamos el bienestar de la otra persona, inclusive antes que el bienestar nuestro, es prueba de que amamos a Dios, y con eso cumplimos la ley. Mire lo que te dice 1 Juan 4:20. 1 Juan 4:20 aquí está remarcando, reafirmando lo que Dios quiere de nosotros. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, aborrece puede decir odia a su hermano o tiene algún problema con su hermano, dice es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y en Santiago 2:8 nos vuelven a confirmar lo mismo que Dios quiere de nosotros. Santiago 2:8 nos dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedás convictos por la ley como transgresores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a veces amamos a la persona que nos ama, amamos a la persona que nos trata bien, pero odiamos a la persona que nos trata mal. Entonces estamos haciendo acepción de personas y Dios no quiere que hagamos acepción de personas. Que amemos inclusive a esas personas que nos tratan mal, que amemos a esas personas que hablan mal de nosotros, que hablemos a esas personas que nos calumnian, también tenemos que amarlas, que no hagamos acepción de personas. Porque si nosotros amamos no solamente a los que nos amamos, pues ¿qué diferencia hay entre un mundano y un cristiano? Pues ninguna. El mundano ama solamente a los que lo aman y odia a los que lo odian a él. Pero el cristiano se caracteriza porque no solamente ama a los que lo aman, sino que ama a aquellos que lo odian, ama a aquellos que lo maltratan, ama a aquel que lo vitupera, ama a aquel que lo calumnia, o ama a aquel también que hace cosas contrarias a lo que nosotros queremos que nos haga. Que cuando esa persona nos ataca también tenemos que amarla, porque si nosotros hacemos acepción de personas, es decir, que solamente amamos a los que nos aman bien, nos tratan bien y odiamos a los que nos tratan mal, estamos haciendo acepción de personas, incurrimos en pecado. Miren lo que te dice Santiago 9, reafirmemos, dice, pero si hacéis acepción de personas, o sea que amamos solamente a uno y a otros no, dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea que nuestro amor hacia el prójimo no tiene que ser con acepción de personas, que amemos solamente a uno y a otros no. Yo amo solamente a los que me tratan bien, pero el que me trata mal no lo amo. Estamos haciendo igual que lo que hacen los mundanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mundano y un cristiano? Pues desde ese punto de vista ninguna. Si amamos solamente a los que nos aman, amamos solamente a los que nos tratan bien, amamos a la persona que habla bien de nosotros, pero aquel que habla mal de nosotros lo odiamos, lo detestamos, lo calumniamos, pues no somos cristianos realmente. Estamos en pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que
la ley que está hablando la palabra de Dios es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo sin distinción de personas, estamos cumpliendo la ley y los profetas. Estamos cumpliendo todo lo que el Señor quiere. Pero si alguno ha pecado, o sea, si en algún momento nosotros como cristianos incurrimos en pecado, acuérdense que el cristiano no es el que no peca, sino el que no practica el pecado, el que no lo hace constantemente, el que no lo hace como profesión, sino que puede cometer pecado en un momento dado. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Que Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que nosotros en algún momento dado podemos incurrir en pensar mal de alguien. De pronto se nos ha ido la lengua y hablamos mal de alguien. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Para eso es la ley ceremonial. La ley ceremonial que se practicaba o se sigue practicando o se practicó por el incumplimiento de la ley moral, es decir, por el pecado. Y es una ofrenda de sacrificio. ¿Qué se hacía para la expiación de pecados en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote ofrecía sacrificios de animales. Pero esto no quitaba el pecado, sino que era una representación de lo que Cristo iba a hacer. En Hebreos 9:13 nos dice, pero si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Entonces, vemos aquí cómo la expiación por los pecados que se hacía en el Antiguo Testamento no borraba los pecados, pero esa ley ceremonial llegó a su final. Cristo la cumplió. Él pagó el precio por el pecado con una sola ofrenda para siempre. Cristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro cordero inmolado que llevó sobre sí el pecado del mundo. En Hebreos 10:11 nos lo dice. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el verso 14 del capítulo 10 de Hebreos nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces vemos que con el amor al prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo tanto la ley moral y la ley ceremonial con una sola acción que nosotros hagamos, porque demostramos que somos mansos y humildes. Mansos porque obedecemos a Dios y humildes porque tratamos al prójimo como superiores a nosotros mismos, porque al final sabemos que todos somos iguales ante los ojos de Dios. No hay nadie más que otra persona. Pero cuando nosotros amamos a Dios, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, demostramos que amamos a Dios y que somos mansos y que somos humildes, y con eso cumplimos toda la ley. Pero la pregunta del millón es, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tenemos que tratar como nuestro prójimo? ¿Será que solamente nuestro prójimo es nuestro hermano en la iglesia o personas que tienen el mismo sentir que nosotros? ¿Será nuestro prójimo? Pues la palabra de Dios nos dice que prójimo es cualquier persona que está cerca de nosotros, comenzando por nuestra familia. Nuestra familia es el primer prójimo que tenemos. Nuestros padres, nuestra esposa, nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestras hermanas, nuestros primos. Los parientes más cercanos, nuestros más allegados son los primeros prójimos. Pero también tenemos otros prójimos, los vecinos, las personas que son coterráneas con nosotros, los compatriotas, los paisanos. Toda persona cercana a nosotros también es nuestro prójimo. Pero también nuestro compañero, el que tiene una afinidad con nuestro pensamiento, el que nos acompaña a la iglesia, nuestro hermano en Cristo también es nuestro prójimo. O sea que el prójimo es cualquier persona que esté cerca de nosotros y que necesita nuestra ayuda. Y que no solamente debe necesitar nuestra ayuda, sino que practiquemos el amor hacia ella, no deshonrándola, pensando siempre bien de todas las personas, nunca mal, porque si nosotros pensamos mal, nos hacemos igual a los mundanos, a las personas del mundo que solamente hablan bien de quien nos ama a ellos. Nosotros como buenos cristianos tenemos que honrar a todas las personas, inclusive a aquellos que nos tratan mal, a aquellos que se consideran nuestros enemigos. Nosotros no tenemos enemigos solamente con nuestra carne. Nuestro verdadero enemigo es nuestro propio ego, nuestro propio yo, ese hombre fuerte que tenemos que dominar con la obediencia a la palabra. Ese es nuestro verdadero enemigo, nuestro yo, al que tenemos que vencer, al que tenemos que crucificar en la cruz del Calvario. Entonces, con el prójimo tenemos que identificarnos con sus necesidades, identificar las necesidades del prójimo, de las personas que están a nuestro lado, cercanas, como si fueran nuestras necesidades. Que si esa persona está falta de compañía, ofrezcámosle compañía. Si está falto de amor, ofrezcámosle amor, orando por ella, compartiendo la palabra de Dios, demostrando que realmente la apreciamos a esa persona, y eso hará mucho bien en ella y demostrará que Cristo vive en nosotros, y con eso cumplimos la ley de Dios, que Él quiere que amemos al prójimo con nosotros mismos. Si nosotros tenemos alguna aversión contra alguien, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos?
Pues la única forma de mostrar que realmente amamos a Dios es que amamos a todas las personas que están cerca de nosotros. Eso es el amor al prójimo. En 1 Pedro 2:21 nos lo confirma. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, aunque nosotros calumniamos de pronto la vida de Cristo, hablábamos mal de Cristo en un momento dado. Cristo, sin embargo, demostró su amor por nosotros, entregando su vida por cada uno de nosotros. Así que, de la misma forma como Cristo nos amó, tenemos que amar a todas las personas sin distinción. Acuérdense que el que hace distinción de personas comete pecado por hacer distinción de personas. Nuestro amor tiene que ser indistintamente a cualquier persona. Hable bien de nosotros o hable mal. Nos trate bien o nos trate mal. Tenemos que amar a todas las personas. Eso significa amar sin distinción, sin hacer acepción de personas. Pero ¿cómo debemos amar a nuestro prójimo? Ya hemos visto, ¿verdad? Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, identificarnos con las necesidades del prójimo como si fueran nuestras. Así como hizo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque Él veía que no podíamos pagar el pecado nuestro. Y Él murió por nosotros. Entonces, identificarnos con las necesidades de otros. Desde el Antiguo Testamento nos está diciendo la palabra de Dios en Levítico 19:18. Dice, no te vengarás. O sea, no tengas aversión contra nadie, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, o sea, a ti mismo Dios está jurando y diciendo, hagan esto. ¿Cómo lo debemos amar? Como nos cuidamos a nosotros, como nos sustentamos nosotros. Así mismo debemos amar al prójimo sin distinción. Vuelvo y repito, sin distinguir si esa persona nos trata bien o nos trata mal, tenemos que amarlo. Porque si nosotros hacemos acepción de personas, cometemos pecado. Santiago 2:8 nos lo confirma, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedás convictos por la ley como transgresores. Pero también tenemos que amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó. O sea, Cristo nos trajo un nuevo mandamiento. Ya había un mandamiento que decía, amarás al prójimo como a ti mismo, pero Cristo no nos dice eso. Cristo nos dice, amarás al prójimo como yo los he amado a ustedes. Mira lo que nos dice Juan 13:34. Dice que Cristo nos dio un nuevo mandamiento. O sea, Él se fue mucho más allá de amar al prójimo como a nosotros mismos. Mira lo que nos dice Juan 13:34, lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Yo podría agregar, no como te amas tú mismo, sino dice como que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Con un amor incondicional. No mirando el bien suyo, sino el bien nuestro, ¿verdad? Dice el verso 35 del capítulo 13 de Juan, en todo esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos como los otros. Entonces, ¿cómo nos amó Cristo? Sin distinción. Él no miró si hablaban bien de Él o hablaban mal. Él nos amó, le entregó su vida por todas las personas. Inclusive esa persona que te ataca o que me ataca o que nos ataca, que habla mal de nosotros, Cristo también murió por ella. Tenemos que amarla también. Con eso demostramos que somos cristianos. Y lo más importante, que no debemos tratar de cambiar a nadie. Tenemos que amarlo, aceptarlo tal como son. Nosotros no podemos cambiarle, pero sí estamos en la obligación de predicarle la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, pero sin tratar de cambiarlo, porque el que cambia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Así que nosotros no convencemos a nadie. Nuestra misión es predicar. Entonces tenemos que amar al prójimo sin distinción y sin tratar de cambiarlo, porque el que cambia es el Espíritu Santo. Y eso lo hacemos como prueba del amor a Dios. En 1 Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y en 3 de Juan capítulo 5 nos dice, ahora te ruego, Señor, aquí una conversación que tiene el apóstol con una señora, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como hemos tenido desde el principio, que nos amemos uno a otro. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Siempre debe haber amor por el prójimo.
como a nosotros mismos y como Dios nuestro Señor Jesucristo. Ese amor hacia el prójimo tiene que ser como ese amor que Él mismo nos demostró a nosotros muriendo en la cruz del Calvario, que Él se identificó con nuestras necesidades, que nosotros nos identifiquemos con las necesidades de nuestro prójimo. Y recuerde que nuestro prójimo no es solamente el hermano, no es solamente la persona que comparte nuestras mismas creencias, es cualquier persona, puede ser el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de oficina, el compañero de clase. Ese es nuestro prójimo, esa persona cercana a nosotros, que de pronto nos trate hasta mal. Tenemos que tratarlo con amor, sin distinción de personas. Porque si nosotros hacemos acepción de personas, o sea, distinción de personas en el trato, hacemos lo mismo que hacen los del mundo y estamos en pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el amor del mundo y el amor que tiene Dios hacia nosotros? El amor del mundo es, yo te amo si tú me amas, pero si tú no me amas, yo no te amo. Así ama el mundo, ¿verdad? Para el mundo el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro con otra persona. En otras palabras, el amor que predica el mundo es un amor en función de sus propias necesidades, un amor egoísta, un amor que está centrado en los propios deseos de la persona que está amando, que ama al que lo ama y el que no lo ama lo rechaza. Que si recibimos un buen trato, damos buen trato, recibimos un maltrato, damos un maltrato. Eso significa un amor egoísta. Pero el amor de Dios no es un sentimiento. El amor que Dios nos manda a cumplir no es un sentimiento. El amor que Dios quiere de nosotros es un mandato de parte de Dios y una obligación de parte de nosotros para guiarnos a una vida de santidad, para la cual debamos tratar a Dios con obediencia. Y eso significa ser manso. Y con respeto a nuestro prójimo, ser humilde, tratar al prójimo como si fuera superior a nosotros, identificarnos con sus necesidades, amarlo, procurando el bien de otros antes que el bien propio, antes que nuestro propio bien. En Filipenses capítulo 2, verso 3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros. Ese es el verdadero amor, el que Dios quiere que nosotros practiquemos. Un amor que no sea egoísta, sino un amor humilde, tratando a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Y para concluir, miremos lo que nos dice Romanos capítulo 10, verso 3. Romanos capítulo 10, verso 3, ya para terminar, miramos lo que nos dice. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. O sea que el objetivo de Dios, de toda la ley de Dios, es que demostremos nuestro amor a Dios a través del respeto del amor al prójimo. La única forma de mostrar nuestro amor a Dios es que amamos al prójimo. No hay otra forma de mostrar nuestro amor a Dios. ¿Cómo puede decir usted que ama a Dios que no ha visto y trata mal al prójimo que está viendo? Entonces, la única forma de mostrar nuestro amor a Dios es tratando bien, amando a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es cualquier persona que esté cerca de nosotros. Haciendo obras de justicia, tratándolo bien, amor por el prójimo. Eso significa amor con el prójimo. Y con eso cumplimos la ley moral de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que amemos a todas las personas. Dice en 1 Juan capítulo 3, verso 10, nos dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, ¿qué diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? O sea, aquellos que no son cristianos, nos dice la palabra de Dios. Todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ese es un hijo del diablo, podríamos decirlo. O sea, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Tenemos que practicar justicia. O sea, no hacer las cosas por dinero. Hay muchas personas que hacen las cosas buenas solamente por dinero. No tenemos que hacer las cosas por dinero. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo por amor a Dios. Que el dinero viene como añadidura. Pero tenemos que practicar siempre justicia. Y sobre todo, amar al prójimo. El objetivo de la ley es que demostremos nuestro amor a Dios amando a nuestro prójimo. Así como Cristo demostró su amor por nosotros al entregar su vida en la cruz. Y Él puso fin a la ley ceremonial. Cristo puso fin a la ley ceremonial porque pagó el precio por nuestros pecados. Solo Cristo nos justifica. No tenemos que hacer ninguna obra que nos justifique ante Dios para ser salvos, solamente la fe en Cristo. Pero nosotros, si somos salvos, hacemos buenas obras de justicia y de amor al prójimo que demuestran nuestro amor a Dios. Pero haciendo buenas obras no somos salvos, sino que las buenas obras demuestran nuestra condición de ser salvos. Obras de justicia y de amor
por el prójimo es lo que no nos justifica ante Dios, sino solamente lo que nos justifica ante Dios es nuestra fe en Cristo Jesús. Pero demostramos nuestro amor a Dios cuando hacemos obras de justicia y demostramos nuestro amor al prójimo. Con eso cumplimos toda la ley moral de Dios. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra, porque de nada sirve ser oidores olvidadizos y no practicarla.